Dios les bendiga, iglesia, esclavos de Cristo. Amén. Es para mí un honor nuevamente estar entre mis hermanos, nuestra iglesia, y poder exponer la palabra del Señor. Así que sin más preámbulo, vayamos rápidamente, vayamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor de esta noche se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 22. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Y la palabra del Señor lee así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo leemos de nuevo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oramos, iglesia. Padre amado, Dios del cielo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. Señor, me presento delante de ti, sabiendo, Señor, que soy barro en tus manos. Señor, que nada soy, que dependemos total y absolutamente de ti. Señor, que esta palabra, Señor, llegue a mis hermanos y a los oyentes, Señor, a través de la internet o por las redes sociales, Señor, que alcance, Señor, que esta palabra, Señor, penetre, Señor, y así como ha transformado mi vida, Señor, transforme la vida, Señor, de mis hermanos, Señor, y de cada oyente, Señor. Predicamos tu palabra, Señor, porque sabemos que tú has puesto tu poder en tu palabra, Señor, y solo tu palabra es viva y eficaz, y solo tu palabra puede transformar y puede regenerar el corazón y cada hombre y cada ser humano, Señor. Así que confiando, Señor, en ti, Señor, y en el poder transformador de tu palabra y la operación y el ministerio del Espíritu Santo, Señor, nos encomendamos a ti, creyendo y sabiendo, Señor, que solamente somos heraldos del reino, Señor, y que transmitimos, Señor, con la mayor fidelidad posible, Señor, y veracidad, Señor, en tu palabra, Señor. Así todas estas cosas pedimos, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Vamos a estar predicando en esta noche bajo el tema Esclavos de Cristo. Bajo el tema Esclavos de Cristo. Esclavo de Cristo es claramente una doctrina bíblica. Sin embargo, es una doctrina que no se suele hablar muy comúnmente en la iglesia moderna, e inclusive muchas veces, lamentablemente, es muy desconocida al oyente moderno. Pero eso no quita que tiene asiento y fundamento bíblico. Por diferentes razones esto sucede, pero hoy nosotros y nuestros oyentes no tienen excusa de conocer y entender esta doctrina y lo que es la enseñanza y lo que la Biblia habla acerca de la esclavitud a Cristo, y de que si entendemos lo que significa y las implicaciones de la doctrina, de la enseñanza de la esclavitud a Cristo, nuestras vidas como creyentes van a ser transformadas, porque cualquier persona que pueda entender y entienda la doctrina que vamos a estar hablando y exponiendo en esta noche, su vida definitivamente debe de ser cambiada.
Y su cristianismo debe ser trastocado en su fundamento si realmente entendemos lo que hemos de estar hablando y exponiendo en la noche de hoy. Así que bajo esta premisa vamos a estar hablando acerca de esclavos de Cristo. La Biblia utiliza diferentes metáforas o ilustraciones o imágenes para describir nuestra relación con Cristo. Utiliza innumerable, como ya dijimos, ilustraciones, imágenes para describir esa relación que tenemos con Cristo, que debemos de mencionar ya mismo. Pero sin embargo, aunque puede pasar por alto para nosotros y muchas veces para el creyente moderno, de todas estas ilustraciones o metáforas que la Biblia utiliza, la más utilizada de todas a lo largo de la Escritura es la de esclavos de Cristo. Vamos a mencionar algunas. La Escritura nos describe como forasteros y extranjeros de Dios, ciudadanos del cielo y luces para el mundo. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, miembros de su cuerpo, ovejas de su rebaño, embajadores a su servicio y amigos alrededor de su mesa. Se nos llama a competir como atletas, a luchar como soldados, a permanecer como ramas en una vid y hasta desear su palabra como los niños recién nacidos anhelan la leche. Todas estas descripciones, cada una en su forma propia y única, nos ayudan a entender lo que significa ser cristiano. No obstante, la Biblia, como ya dijimos, utiliza una metáfora con más frecuencia que cualquiera de estas para describir nuestra relación con Dios. Es una descripción verbal, vívida, que quizás usted y yo no esperamos, poco escuchada, pero que es absolutamente crucial para entender lo que significa seguir a Jesús. Es la imagen, la metáfora, la ilustración de un esclavo. Más que ninguna metáfora, la más frecuente y rica y amplia es esclavos de Cristo, para describir la relación y la unión del creyente con Cristo. Y ese es el tema de esta noche, esclavos de Cristo. Usted dirá, bueno, he leído la Biblia y he escuchado el Evangelio y jamás he escuchado eso. Una de las razones por la que no lo entendemos así es que la traducción más común que hacen las Biblias en español para la palabra esclavo en hebreo y griego es siervo. Cuando leemos la palabra siervo en nuestras Biblias en español, la mayoría de las veces realmente quiere decir esclavo en el idioma original. Un ejemplo de muchos es la porción que leímos al inicio. Si miramos la primera parte de nuestro texto base, dice: mas ahora que habéis sido ¿qué? Libertados de ¿qué? Del pecado y hechos siervos, o sea, siervos, realmente dice esclavos de Dios. Ahí dice siervo, pero significa esclavos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Fijémonos que, como ya dije, que nuestra versión Reina Valera, revisión de 60, dice hechos siervos de Dios. Pero aquí en el original, vuelvo y repito, la palabra traducida por siervo es realmente esclavo. Por lo tanto, aquí quiere decir, vuelvo y lo repito, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. No es una equivocación, es lo que somos. Somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Cristo.
una de las pocas excepciones donde la Reina Valera traduce la palabra griega para esclavos literalmente es 1 Corintios 7:22. 1 Corintios 7:22, que dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. De hecho, en el original, la palabra esclavo aparece en el Nuevo Testamento 181 veces en 168 versículos. En total, en todas sus formas. Doulos en su forma de sustantivo, doulei en su forma verbal y sin doulos con una preposición que significa coesclavo o compañero de esclavitud. Solamente la encontraremos en 30 versículos de la Reina Valera del 1960 que la palabra esclavo se traduce esclavo, de 168 versículos que hay en el idioma original, siendo esto equivalente al 18% de las veces aproximadamente. Muy a menudo se translitera siervo en lugar de esclavo, pero aunque en relación pueden compartir ciertas similitudes conceptualmente, por lo tanto en definición no son lo mismo. Tenemos entonces una palabra usada 181 veces en 168 versículos en el Nuevo Testamento. Sorprendentemente hay 6 palabras al menos para siervo, pero doulos no es una de ellas. La palabra doulos en el idioma original siempre quiere decir esclavo, no así siervo, ministro, servidor, etcétera, que han venido a ser los sustitutos que hemos conocido por la palabra esclavo en griego. Para referirse a siervo en el griego de la Biblia se usan comúnmente algunas palabras como, por ejemplo, diácono, que es transliterado al español como diácono, que significa servidor; oikos, que es transliterado al español, oikos, que es como sirviente de una casa; liturgos, relacionados a los servidores religiosos; paidiske o paidish, que equivale a un ministro; y mistios, que se puede traducir ministro, y algunas otras palabras más. Por lo tanto, hay un montón de palabras para servidor o siervo, pero solo hay una palabra para esclavo, doulos y sin doulos. Por lo tanto, debido a la tradición de la traducción de las Biblias al español, una verdad esencial de nuestra relación e identidad en Cristo, en la revelación de la palabra, suele perderse. Precisamente debido a esta realidad, cuando buscamos en la mayoría de los diccionarios bíblicos la palabra siervo, le dice, véase la palabra esclavo. O viceversa, cuando busca la palabra esclavo, le dice, véase siervo. Porque Eved en el Antiguo Testamento y doulos en el Nuevo Testamento se suelen traducir siervo. Nos guste o no, esta es nuestra identidad en Cristo. Somos esclavos y es la mejor representación de lo que significa ser cristiano. Un siervo y un esclavo tienen muchas diferencias, pero la más básica es la que establece el diccionario de la Real Academia, o sea, la RAE, como solemos decirle, que dice que define esclavo como dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo dominio de otra. Siervo lo define como una persona sometida totalmente a la autoridad de otra
o alguna cosa. En otras palabras, uno es libre y el otro no. A diferencia de un esclavo, los siervos recibían un salario, podían renunciar y tenían libertad. Los siervos se contratan, los esclavos se poseen. Un siervo vendría siendo algo muy parecido a lo que hoy conocemos como un empleado, un colaborador, un subordinado o un asociado. No son lo mismo, por lo tanto hay una diferencia conceptual evidente entre estos significados. Cuando la palabra griega doulos no se traduce literalmente, el significado de los versículos pierde significado, claridad y riqueza. Jesús y los apóstoles no utilizaron la ilustración del esclavo como algo puramente metafórico, sino que la esclavitud era algo común en esos tiempos. No tan solo eso, sino que la ilustración del esclavo respecto a nuestra relación con Dios no es nueva, ni tampoco un invento del Nuevo Testamento, sino que viene traída de la revelación del Antiguo Testamento. La palabra hebrea para esclavo, como ya dijimos, es eved. Aparece en el Antiguo Testamento 799 veces como sustantivo y otras 290 veces como verbo. Por ejemplo, Levíticos 25:55, porque mis siervos, o sea, esclavos, porque mis siervos son que los hijos de Israel son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Al pueblo hebreo se le había librado de un amo para servir a otro. Dios sería su rey soberano y ellos serían sus leales subordinados. El éxodo no los rescató del todo de la esclavitud, sino solo de la esclavitud del faraón. Ahora eran esclavos de Dios. El éxodo representó un evento histórico que formó las bases sobre las cuales Israel se asimiló a sí mismo como esclavo de Dios. Incluido en esta asimilación estaba la obligación de servir a Dios en obediencia leal y de rechazar a cualquier otro. Llamarse a sí mismo israelita era lo mismo que llamarse esclavo de Dios. Tristemente, a través de la historia de Israel, los judíos con frecuencia olvidaron eso. Él era su amo. En vez de obedecerlo y honrarlo a él solo, repetidamente coquetearon con la idolatría y la rebelión contra el Señor. Dios respondió permitiendo a las naciones vecinas conquistarlos y oprimirlos. Si su pueblo no estaba dispuesto a ser sus esclavos, ellos una vez más serían esclavos de sus enemigos. Como parte de las estipulaciones del pacto de Dios con su pueblo, contenían maldiciones por la desobediencia, por lo cual innumerables veces Dios vendió literalmente a su pueblo como esclavos a sus enemigos debido a su rebelión. ¿Verdad? Ejemplo de esto, Deuteronomio 28:47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y escuche bien, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y Jueces 2:14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual, escuche bien, los entregó en manos de robadores
que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Desde el éxodo hasta el exilio y más allá, la identidad corporativa de Israel como esclavo de Dios fue parte integral de la historia de la nación. Muchos de los héroes de Israel, incluidos Abraham, Moisés, Josué, David, Elías y los profetas, se denominaron específicamente sus esclavos. El concepto de convertirse en esclavo de la deidad a los dioses, el concepto de convertirse en esclavo de la deidad o los dioses no era totalmente ajeno a otras culturas. En tiempos antiguos existían los hierodulos o esclavos sagrados o esclavos del templo. En la antigua Grecia era un esclavo dedicado al servicio de una divinidad. Los hierodulos eran hombres y mujeres dedicados como esclavos al culto de los dioses. Eran de origen oriental y aparecen con mayor frecuencia relacionados con el culto de las deidades de Siria, Fenicia y Asia Menor, incluyendo la cultura cananea en su culto al dios Baal, y Egipto y Babilonia en sus cultos a Isis e Ishtar. Consistían en dos clases, una compuesta por los esclavos propiamente dichos, que atendían las tareas bajas relacionadas con la adoración de los dioses, el cultivo de las tierras sagradas, etc., y cuyos descendientes continuaban en la misma condición servil. Otra clase que comprendía a aquellas personas libres que se ofrecían como esclavos a los dioses. Por lo tanto, aún a las culturas aledañas a Israel, el concepto de ser esclavo de la deidad o de los dioses no era un concepto ni ajeno ni extraño para ellos. Entonces, ahora bien, ¿qué es un siervo? ¿Qué es un esclavo? ¿De dónde viene y se origina todo esto? Los clásicos romanos, antes de llamarles a sus esclavos, les llamaban adictos. La palabra adicto viene del latín adictus, que quiere decir adjudicado o heredado, obligado, entregado, dedicado a alguien. Después de una guerra, los romanos hacían una subasta donde regalaban esclavos a los soldados que pelearon bien. Esos esclavos eran conocidos como adictus. Por eso hoy en día, de la misma forma, utilizamos la palabra adicto para referirnos a una persona que es adicto a algún vicio o actividad. Por ejemplo, adicto a las drogas, adicto al juego, adicto a la pornografía, etc. Para referirnos a una persona que es dominada, poseída por entero por estas cosas. En otras palabras, en buen español estamos diciendo que el adicto es una persona esclavizada por aquello que lo domina. La mayoría de los esclavos en la antigua Roma se adquirían a través de las guerras. Los ejércitos romanos llevaban a los prisioneros de vuelta como parte de la recompensa de la guerra, o sea, del botín. A los esclavos se les podía poner un collar con una placa en la que se leería de la siguiente manera:
en latín, tenemene fusia et rebo camaedonumum et viventium in aracalisti, traducido como detenerme si escapo y devolverme a mi dueño. Ahora usted pregúntese, usted tiene un collar como ese en Cristo. Piensa en Efesios, ¿qué nos dice? Y vosotros fuiste ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Ahí está nuestro collar que nos dice somos y le pertenecemos a Cristo. Si me escapo, devolverme a mi dueño, porque he sido sellado con el Espíritu Santo. La economía romana, como una sociedad, dependía del trabajo de esclavos, que eran fundamentales en los latifundios, minas e industrias. Esta economía aumentó a partir del siglo II, gracias a las victorias de Julio César, que puso en subasta a aproximadamente 1 millón de esclavos durante la Guerra de las Galias. En Delos llegaron a subastarse hasta 10.000 esclavos en un solo día. La palabra esclavo viene de la palabra eslavo, que fue un antiguo pueblo que proviene del noreste de Europa, esclavizado por el Imperio Romano. Ahora bien, viendo el contexto, lo que llamamos la etimología de la palabra esclavo. ¿Qué es un esclavo? ¿Qué es un siervo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el contraste entre ambas? En contraste, las diferencias cruciales entre un siervo y un esclavo son las siguientes. Un esclavo, escuche bien, iglesia, un esclavo se posee, es una propiedad. Un siervo se contrata. Un esclavo es comprado, vendido por un precio. Un siervo dispone de sí mismo voluntariamente, o sea, presta sus servicios. Un esclavo es una propiedad para siempre. Un siervo entrega su tiempo y libertad por un periodo o tiempo determinado, o sea, servicio temporero. Un esclavo, su único propósito es vivir para obedecer y complacer a su amo. Un siervo no necesita complacer, solo cumple lo que se le pide. Un esclavo vive para trabajar y servir. Su razón es obedecer. Un siervo trabaja y sirve para vivir. Su razón es una recompensa justa. Un esclavo no es dueño de nada, ni de sí mismo o su propia vida. Un siervo tiene bienes y posesiones. Un esclavo tiene una dependencia absoluta y exclusiva a su amo. Un siervo tiene una dependencia parcial e inclusiva, por lo que puede servir a más de un jefe, patrón o señor. Un esclavo no desea nada, no controla nada, no espera recibir nada. Su amo es su futuro y destino. Su amo es todo. Un siervo tiene anhelos, deseos y sueños. Es forjador de su destino y futuro. Un esclavo recibe disciplina y premios por parte de su amo, según la discreción de éste. Un siervo es justamente recompensado según su trabajo. Por lo tanto, mis hermanos, hay una clara distinción entre un esclavo y un siervo, y son conceptualmente diferentes. No es lo mismo ni se escribe igual. Con esto estoy diciendo que no use más la palabra siervo. No. Lo que debemos entender claramente
es que aunque algunas versiones en español nos lo ponen cómodo, en el original realmente dice esclavo. Y que cuando se trata de nuestra identidad y relación con Cristo, siervo se queda corto y representa a medias esa realidad. Santo Dios. Piénsalo bien, medite. ¿Es un esclavo o es un siervo? ¿Dónde están los esclavos de Cristo? Entonces, a la luz de todo lo que hemos discutido y expuesto hasta este punto, la pregunta obligada que nos tenemos que hacer es: ¿por qué somos esclavos de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué somos esclavos de Cristo? Pero para poder entender esto, debemos primero entender las razones por las que una persona podía convertirse en esclavo en la antigüedad. Veamos que una persona podía convertirse en esclavo en la antigüedad antes de poder entender cómo llegamos a ser esclavos de Cristo. Veamos la primera razón en que en la antigüedad, en términos generales, una persona podía llegar a convertirse en esclavo. La razón número 1 es la más básica y obvia: nacer en esclavitud. Nacer en esclavitud. Como descendientes de Adán, nacimos en pecado y por lo que todos hemos sido condenados. Veámoslo en Salmo 51:5. David dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Y Gálatas 4:3: así también nosotros, cuando éramos niños, dice Pablo, estábamos, escuche bien, en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea que somos esclavos del pecado, primeramente, por la primera razón que en la antigüedad una persona podía llegar a ser esclavo. Nacimos en pecado. Número 2. La segunda razón por la que una persona podía convertirse en esclavo en la antigüedad era ser comprado o vendido por otro. Nuestra voluntad y deseos han sido vendidos y comprados por el pecado, pues nuestra voluntad es la de la carne y la concupiscencia, o sea, la ley del pecado que está en nuestros miembros, por lo que nos sometemos en obediencia al pecado. Veamos Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo habiendo sido, dice Pablo, vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Y Romanos 7:23: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva, escuche bien, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y primera de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tercera razón por la que una persona en la antigüedad podía convertirse en esclavo, y también por la cual somos esclavos del pecado: por contracción de deudas que no puede pagar, se da a sí mismo en esclavitud a su afianzador o acreedor. Lo repito, tercera razón: por contracción de deudas que no puede pagar, se da a sí mismo en esclavitud a su afianzador o acreedor. La forma que me gusta explicar es esto:
es que debemos entender algo. En la antigüedad no existía el crédito, no existía ley de quiebras. Usted contraía una deuda que no puede pagar, usted se da a sí mismo como esclavo a su afianzador o acreedor para pagar la deuda. Usted se halla ante una deuda que usted no tiene liquidez, que usted no puede pagar. Usted da lo único que usted tiene, que es valioso, su propia vida, en pago para una deuda que no puede pagar, y se vuelve esclavo de su acreedor o su afianzador. Ese era el crédito del tiempo antiguo. Entonces, de esa misma forma, también nosotros nos encontramos siendo esclavos del pecado. Porque ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Porque la paga del pecado es la muerte. Y como pecadores hemos contraído una deuda que somos incapaces de pagar. Romanos 6:23 lo expresa. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, escuchen bien, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, escuche bien, para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cuarta razón por la que una persona en la antigüedad podía llegar a ser esclavo, y razón también por la cual somos esclavos del pecado en primer lugar. Vencido en batalla. Cuando una persona era vencido en batalla, se volvía en esclavo de su conquistador o del vencedor. En otras palabras, los prisioneros de guerra eran convertidos en esclavos del conquistador. Hemos sido vencidos y conquistados por el pecado. Segunda de Pedro 2:19 lo expresa. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Escuche bien. Dice Pedro, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dice Pedro. Por lo tanto, establecimos que somos esclavos del pecado, no tan solo por una razón, sino por todas las razones posibles en la cual una persona podía ser esclavo en la antigüedad. Que como dijimos son, número 1, nacer en esclavitud. Número 2, ser comprado o vendido por otro. Número 3, por contracción de deudas que no puede pagar, se da a sí mismo en esclavitud a su afianzador o acreedor. Y número 4, vencido en batalla. Ser vencido en batalla. Por todas estas razones, en la antigüedad una persona podía ser esclavo. Nosotros somos esclavos del pecado en primer lugar. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Mencionemos cuáles son los términos que se utilizan para describir la liberación o la libertad de un esclavo. Existen 3 palabras en español que describen la libertad de un esclavo de su amo o la libertad de una persona de la servidumbre. Y esas son 3, brevemente. Manumisión, que es la concesión de la libertad a un esclavo. El segundo término es emancipación, que es libertad de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre, o cualquier clase de sujeción, subordinación o dependencia. De aquí viene el término con el cual estamos más familiarizados,
Cuando un menor de edad desea ser tratado como adulto, legalmente debe ser emancipado por sus padres, ya que se entiende por derecho que este es responsabilidad de los progenitores y el menor le pertenece a ellos. Y el tercer término es liberto, que significa que es un esclavo liberado o una persona libre que anteriormente fue esclavo. Ahora bien, continuamos. Dijimos que somos esclavos del pecado por todas las razones en que una persona en la antigüedad podía ser esclavo. Ahora bien, debemos entender en segundo lugar las razones por las que un esclavo podía ser libre de su amo en la antigüedad. En otras palabras, que podía ganar su manutención, su emancipación o ser liberto. ¿Cuáles eran esas posibilidades en las que una persona podía alcanzar su libertad en la antigüedad? Número 1, que su amo le conceda la libertad. Pero el pecado nunca le concederá la libertad al esclavo pecador. Número 2, que el esclavo pague el precio de su libertad. El precio del pecado como paga es la muerte, costo que el hombre no tiene cómo pagar, ni aun con su vida, ya que ni esta es suya. Tercera razón por la que una persona podía ser liberta en la antigüedad, que sea comprado por otro amo. El esclavo pecador podrá ser libre de su amo el pecado solamente si otro salda la deuda que contrajo con el pecado. El pecado, escuche bien, el pecado nunca le dará la libertad al hombre y la paga sigue siendo la muerte. El hombre no puede costearla. La paga del pecado es infinita y solo algo de valor infinito puede pagarla. Por lo que Cristo, como nuestro mediador redentor, paga el precio con su vida en la cruz, pasando nuestra vida a ser propiedad suya, siendo así convertidos en esclavos de Cristo. En otras palabras, obtuvimos la libertad del pecado simple y llanamente porque hubo un cambio de amo. Esto es precisamente lo que significa la palabra redención. Fuimos redimidos del pecado. Somos esclavos de Cristo porque hubo un cambio de amo. De esclavos del pecado pasamos a ser esclavos de Cristo, porque la única posibilidad de ser libres del pecado era ser comprados por otro amo. Y alguien pagó un alto y costoso precio, y ese fue Jesucristo, y pagó la deuda que no podíamos pagar, y nos convertimos en esclavos de Cristo. Por eso decimos que hemos sido redimidos. Redención significa liberación de algún mal mediante el pago de un precio. En otras palabras, significa rescate por un precio. La palabra redimir significa comprar, rescate por un precio. El término redención era usado más comúnmente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de esclavitud. Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Era necesario que alguien pagara el precio de nuestro rescate. Era imprescindible que alguien comprara nuestra libertad, y eso es lo que hizo nuestro amado Señor y Salvador.
La Escritura expresa claramente esta realidad de nuestra redención. Primera de Corintios 7:23. Por precio, escucha bien, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, redimidos, con otras palabras, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre que, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre ¿qué? Con tu sangre ¿qué? Nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, o sea, siervos de la justicia. En otras palabras, esclavos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido redimidos de nuestro anterior estado de esclavitud. Disculpen un momento. Poderoso que viene en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Continuamos, disculpen. Pregunto ahora, ¿somos libres entonces? Claro que no, nunca lo hemos sido. Nunca lo hemos sido. ¿Somos libres? Libres para pecar. Para eso es que somos libres. Nunca realmente hemos sido libres. Entonces debemos entender la libertad, el concepto de la libertad bíblica, el concepto de la libertad bajo la lupa de las Escrituras. Veamos primero la definición de libertad según la RAE, la Real Academia Española, que define la libertad de la siguiente forma: facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar. Estado o condición del que no es esclavo o está preso. Por lo tanto, según el diccionario y el mundo, libertad es opuesto a esclavitud, cadenas y prisión. Por eso, cuando pensamos en libertad, solemos pensar en derechos, en independencia, soberanía, gobernabilidad, autodeterminación, capacidad de realizar nuestros deseos a voluntad y vivir como se nos plazca, entre otras cosas. La libertad, según la revelación de la Escritura, presenta un concepto totalmente opuesto a este, ya que la libertad se obtiene únicamente, escuche bien, estando esclavizados a Dios y Cristo. Por eso nuestro texto base dice: mas ahora que habéis sido libertados ¿de qué? Del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando nos hemos hecho esclavos de Dios, nos hemos hecho esclavos de Dios cuando hemos sido libertados del pecado. La verdadera libertad no implica ser independiente de Dios en modo alguno, sino la aceptación voluntaria de la servidumbre a Él. La única opción para el que no quiere servir a Dios es servir a Satanás, el pecado y el mundo. La respuesta del hombre al don divino de la libertad y la forma de recibir esa libertad es una libre aceptación en amor de la esclavitud a Dios. Por lo tanto, la libertad bíblica es ser libre de todo aquello que se opone a Dios para tener una relación plena y en conformidad con Él. Y repito esto, por lo tanto, la libertad bíblica es ser libre de todo aquello que se opone a Dios para tener una relación plena y en conformidad con Él. Todos somos esclavos, o esclavos del diablo o esclavos de Cristo. Escoge a tu Señor, iglesia. Escoge a tu Señor. ¿A quién has de servir? Porque no existen los términos medios ni las líneas grises. Por eso dice la Escritura, ¿cómo dice la Escritura? En Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si hablamos de un siervo, no tiene mucho sentido, porque como ya hemos dicho, un siervo puede servir a dos señores, pero no un esclavo. La transliteración es la siguiente: ningún esclavo puede servir a dos señores. No es posible servir a Dios y a alguien o algo más. El Dios de las Escrituras es el Dios único. Esto no solo significa que no existe otro como Él en naturaleza y esencia, sino que es exclusivo. No es posible el doble ánimo o las dobles lealtades, sino el servicio exclusivo y absoluto al único Dios. A esto se añade que la Escritura dice en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios no comparte su posesión y la posesión de Dios es su pueblo. Todo esto choca con nuestra cultura y nuestros ideales modernos de libertad. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Lo que Pablo está tratando de decir es que si aún literalmente somos esclavos en cadenas o estamos presos detrás de unos barrotes, pero hemos sido libertados del pecado y esclavizados a Cristo, somos verdaderamente libres. Porque la verdadera libertad es la libertad del pecado. Por esto el hombre que es esclavo de Cristo es el más libre de todos, iglesia. Por lo cual dice la Escritura en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El tema central de las Escrituras es la liberación del pecado y la historia de redención de los hijos de Dios que escogió en su Hijo
un pueblo para sí. Lo repito, el tema central de las Escrituras es la liberación, o sea, el rescate, la redención del pecado. Es la liberación del pecado y la historia de redención de los hijos de Dios, que escogió en su Hijo un pueblo para sí. Iglesia, somos esclavos de Cristo. Oyentes, somos esclavos de Cristo. O todavía sigue siendo esclavo del pecado. Porque a la medida que seguimos exponiendo y predicando esta verdad absoluta de las Escrituras, si tú todavía te encuentras resistente a esta doctrina y a esta enseñanza, déjame decirte que entonces te estás resistiendo al Espíritu Santo y estás en pelea con tu carne, porque esta es una verdad fundamental en las Escrituras. O respondes en fe y te dejas transformar por la verdad de las Escrituras, y peleas con el libro. Pero la verdad es clara. Pero esto es una enseñanza que ataca nuestra carne y ataca nuestro orgullo, porque nos humilla, pero sobre todo exalta a Dios. Así que si quieres que Dios sea exaltado, tú debes de ser humillado. Tú y yo debemos ser quebrantados. Y si ella es resistente a esta verdad, déjame decirte que estás escuchando la voz de tu carne y no la voz del Espíritu, y te estás resistiendo al Espíritu. Entonces pelea con el libro y pelea con el autor del libro. Hemos sido marcados, sellados, tal y como un esclavo, iglesia y oyente. Eso lo vemos en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados, tal y como un esclavo, con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la arra del Espíritu en nuestros corazones. Y Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste que sellados nuevamente para el día de la redención. Y segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hemos sido sellados tal y como un esclavo. Los sellos, los nombres, los grabados, las marcas y las impresiones se colocan en las cosas para indicar pertenencia y propiedad, así como afirmar la autenticidad, el poder y la autoridad del dueño en cuestión. Dios siempre hace distinción. Aquellos que le sirven genuinamente son sus esclavos, son su propiedad perpetua. En Ezequiel 9:4 lo vemos. Y dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Una señal en la frente. Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿A quiénes? A los siervos, o sea, esclavos, a los siervos de nuestro Dios. Y Apocalipsis 9:4,
Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Dios marca a los que son suyos. Ha sido marcado por Dios, ha sido sellado por Dios, ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. La señal era la letra Taf, que era la última letra del alefato, o sea, del alfabeto hebreo, que tenía forma de, ya sea de cruz o de X. Se usaba para marcar ganados, esclavos y otros bienes. En otras palabras, todo lo que sea propiedad. Hace la señal en la frente que se refiere a todos estos versículos que hemos leído. Hemos sido marcados, sellados, tal y como un esclavo. Y así como un esclavo, se nos ha dado nombres nuevos. Nombres nuevos, iglesia. No puedes tener un nombre nuevo y no ser un esclavo. En el mercado de esclavos era común que los esclavos adquiridos, escuchen bien, se les diese nombres nuevos por su dueño. Ejemplo de esta práctica es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que le fueron cambiando sus nombres hebreos por nombres babilónicos. De la misma forma, Dios le da nuevos nombres a sus esclavos que reafirman nuestra pertenencia e identidad con Él. El pueblo de Dios es la posesión personal de Dios. Ejemplos de esto, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Tenemos marcas y nombres nuevos, tal y como un esclavo. Entonces, una de las objeciones que usted dirá, bueno, si pastor, predicador, si usted me dice claramente que la evidencia bíblica contundente es que somos esclavos de Cristo, ¿cómo puedo ser también entonces un hijo de Dios? Porque la Escritura dice que somos hijos de Dios. ¿Existe una contradicción? No, oyente, no iglesia, no hermano, no hay contradicción. Y lo vamos a explicar por qué no hay contradicción. Porque son dos verdades que se complementan y expresan parte de lo que es nuestra identidad en Cristo y lo que representa y es nuestra relación con Cristo y con Dios. Somos, en otras palabras, un esclavo que hereda o un esclavo con herencia. Escúchalo bien. Somos un esclavo que hereda o un esclavo con herencia. Vamos a leer algunos versículos y nos explicamos.
Escucha con atención. Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, escucha bien, esto es clave también. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El esclavo en nada difiere del hijo legítimo nacido en casa, en el sentido en que la relación de ambos con el Señor y padre de familia, esta relación, aplicando en ambos casos, del hijo y del esclavo, es una de pertenencia, sumisión, obediencia y lealtad absoluta. La estadía del esclavo no necesariamente es permanente, pero la del hijo sí, pues es heredero en propiedad de todo. Pero tenemos un buen amo y Señor Dios de abundante gracia que nos adopta como hijos en propiedad, porque no éramos hijos, sino hijos de ira y desobediencia como todos los demás. Somos esclavos adoptivos que ahora gozamos de pertenecer permanentemente a la familia de Dios, vivir en su morada y gozar para siempre de su presencia. Las herencias se ejecutan por testamento. Y esto requiere la muerte del testador. Nuestro testador ya murió y resucitó, Jesucristo. Con su muerte nos hizo partícipes de su herencia. Una herencia celestial, no terrenal. Dios mismo es nuestra herencia, expresado claramente por David en el Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y expresado por Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De esta forma somos hijos y también esclavos, y nunca dejaremos de serlo. Un ejemplo de estas circunstancias son Abraham y su esclavo Eliezer. En Génesis 15:2 al 4 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham, como señor de toda su casa, no teniendo hijos, tenía potestad de adoptar como heredero un esclavo suyo,
Sin embargo, Dios, teniendo a su único Hijo Jesucristo, nos hace coherederos juntamente con Él. Aleluya. Santo Dios. Entonces somos tanto hijos como esclavos y nunca dejaremos de serlo. Otra objeción que surge ante esta enseñanza y esta doctrina, y es que algunos dirán, buscando una forma tal vez de escapar a la realidad de la esclavitud a Cristo, dirán, bueno, la Biblia dice también que somos amigos de Dios. ¿Cómo también podemos ser esclavos? La respuesta es que la amistad con Dios no se adhiere a nuestro concepto de amigo. Jesús lo definió claramente. Él no es nuestro pana, Él es Dios. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, ¿si qué? Vosotros sois mis amigos, ¿si qué? Si hacéis lo que yo os mando. Piensa bien. Cuando tú piensas en un amigo, esa es tu definición. Esa es nuestra definición hoy en día. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando la Biblia habla de amigo, se refiere a intimidad, a una relación íntima, a el acceso al rostro y la revelación de Dios. Dios, siendo nuestro Dios y Señor, nos permite tener una relación cercana e íntima con Él. La amistad que nos ofrece Dios no nos despoja o exime de nuestro estado de esclavitud, sino que siendo esclavos, Dios nos trata como amigos al hacernos partícipes y conocedores de sus propósitos y su voluntad, que de otra manera estarían ocultos o inaccesibles para nosotros. Y repito esto: la amistad que nos ofrece Dios no nos despoja o exime de nuestro estado de esclavitud, sino que siendo esclavos, Dios nos trata como amigos al hacernos partícipes y conocedores de su propósito y su voluntad, que de otra manera estarían ocultos o inaccesibles para nosotros. De esta forma, entonces, no hay contradicción en esta doctrina, como no hay contradicción en toda la Biblia, que ella no se contradice. Somos esclavos y a la misma vez seguimos siendo hijos, o somos hijos, o somos esclavos que heredan, y somos amigos de Dios. Y si quieres pensar en un amigo, piensa en Abraham. En la palabra Dios llama a Abraham su amigo. ¿Y cómo respondía Abraham cuando Dios lo llamaba? ¿Qué decía Abraham cuando Dios lo llamó? Cuando llamaba, heme aquí. Abraham respondía tal y como un esclavo, queriendo decir, mostrando su disposición, su clara disposición a obedecer. Así que si queremos también ser hijos en la fe de nuestro padre Abraham, que Dios lo llamó su amigo, tenemos que ser tan esclavos como él lo fue y decirle a Dios, heme aquí. Porque así como habla un esclavo. Jesús es nuestro mayor ejemplo encarnado de lo que significa ser un esclavo de Dios. Jesús es nuestro mayor ejemplo, iglesia, de lo que significa ser esclavo de Dios. Lo vemos en Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, o sea, de esclavo. Ahí es dulo, esclavo. Tomó forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo como un esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte al Padre, y muerte de cruz. Y Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escucha bien, esta es la clave, por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue la motivación, el norte de Jesús? Complacer en todo a su Padre. Por eso dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él tenía en mente una sola cosa: estar sujeto a la voluntad de su Padre, tal y como un esclavo, y obedecerle hasta la muerte. Y esa era su gozo, y esa era la motivación y el norte de Jesús, para darnos ejemplos de lo que es una esclavitud a Dios y a Cristo. No solamente eso, Jesús mismo lo expresó en Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es, ¿cuál es la comida de Jesús? Mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo encarnado de lo que significa un servicio, una servidumbre de esclavitud a Cristo, a Dios. Él mismo, siendo Dios, tomó forma de esclavo y sirvió como un esclavo sujeto a la voluntad de su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Como sus servidores, sus discípulos, no seremos esclavos. Si Él mismo trazó el ejemplo y Él mismo trazó y mostró y señaló el camino. No solamente esto, en Zacarías 11:12, el profeta predice la futura traición de Judas al Mesías. Zacarías representa a Jesús en una escena simbólica en la que pregunta a quienes vino a pastorear cuán valioso era Él para ellos. En una respuesta encarnecedora, los líderes ofrecieron 30 piezas de plata que equivalían al precio pagado por un esclavo que había sido corneado por un buey. Pagarle a este pastor 30 piezas de plata era un insulto. Esta es la cifra exacta que los líderes pagaron a Judas Iscariote por traicionar al gran pastor. Los judíos del tiempo de Jesús que ofrecieron esa cantidad dijeron en efecto que Él no valía para ellos más que un esclavo moribundo. Jesús se encarnó y tomó forma de esclavo, vivió sujeto a la voluntad del Padre con el único deseo de agradarle, tal y como un esclavo, y fue vendido por su pueblo como un esclavo. Aún Jesús mismo llevó la imagen y la ilustración de la esclavitud al máximo para darnos un ejemplo de cómo vivir y servirle a Él. Y cuando entendemos la realidad de la esclavitud a Cristo, cambia todo nuestro parecer en todos los aspectos del Evangelio. Cambia nuestro parecer respecto a la oración. Cambia nuestro parecer respecto a la adoración. Afecta a todas las cosas cuando lo vemos desde la perspectiva, desde la enorme lupa de la esclavitud a Cristo.
y de lo que realmente es servirle a Él y de lo que realmente es la demanda del Evangelio. Santo Dios. Aleluya. Y después de Cristo, nadie como Pablo entendió y modeló en vida lo que significa ser un esclavo de Cristo. En Gálatas 6:17, Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo, dice Pablo, las marcas del Señor Jesús. Dice Pablo, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo utiliza la palabra estigmata en griego, que es una antigua palabra de estizo, que significa aguijonear, marcar. Los esclavos eran marcados con el nombre o marca de su amo sobre sus cuerpos. Esto se hacía en ocasiones con los soldados. Había también devotos que se imponían la marca de los nombres de los dioses a los que adoraban. En la actualidad se ponen marcas sobre el ganado para que se pueda conocer cuál es su dueño. Pablo se gloriaba en ser esclavo de Jesucristo. Esta es probablemente la imagen que Pablo tiene en su mente, por cuanto llevaba en su cuerpo las señales del sufrimiento que había padecido por Cristo en muchos lugares. Probablemente sus cicatrices de los azotes recibidos, 39 latigazos en ocasiones. Pablo llevaba en su cuerpo las cicatrices de haber sido azotado y maltratado por predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Tal como a los esclavos y a los animales se les ponían marcas por sus dueños, así Pablo llevaba en su cuerpo las marcas del sufrimiento que eran señal de que él pertenecía a Cristo. Pablo inclusive vio el sufrimiento a causa de Cristo como una marca adicional y una evidencia de su esclavitud a Cristo. Así que si por causa de Cristo estás padeciendo y estás sufriendo, esa es otra marca y evidencia adicional, como lo ve Pablo, de nuestra esclavitud a Cristo. El sufrimiento junto con la santificación son evidencia de aquel que sirve en esclavitud a Cristo. Santo Dios. Pablo se gloriaba en un sentido sano, obviamente, de las marcas que evidenciaban su esclavitud a Cristo. ¿Para qué somos? Pero entonces pregunto entonces, ¿para qué somos esclavos entonces? ¿Para qué somos esclavos de Cristo? La respuesta está en la segunda parte de nuestro texto base, que es Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está la respuesta de por qué somos esclavos de Cristo. Tenéis por vuestro fruto, ¿sabe para qué somos esclavos de Cristo? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos esclavos de Cristo para nuestra santificación, para que vivamos vidas separadas y consagradas en servicio a Dios y en conformidad con Cristo, teniendo como fin y última meta la vida eterna. Para eso somos esclavos de Cristo. Cuando se lee doulos como esclavo, le da un sentido diferente de toda nuestra relación con Cristo. Tienes una relación personal con Cristo, con Jesucristo, tú eres su esclavo. Eso es ponerlo tan simple como puede decirse. La idea en tanto no es muy apetecible, sino ofensiva, sobre todo para la persona carnal, y no puede ser más fácil de tragar. No obstante sea ofensivo, degradante o repulsivo, es lo que demanda el Evangelio y es el fundamento profundo y teológico
de la relación con Jesucristo, quien es el Señor. Pues si hay un Eved, hay un Adonai. Si hay un Adonai, hay un Eved. Si hay un Dulos, hay un Kyrios. Y si hay un Kyrios, hay un Dulos. En otras palabras, si hay un esclavo, hay un señor. Y si hay un señor, hay un esclavo. No existe, grábatelo iglesia, grábatelo oyente, no existe en nuestro lenguaje otra palabra o relación que describa la posesión o apropiación de la vida humana que no sea la esclavitud. Déjame decirte algo. Jamás entenderemos el señorío de Dios si no entendemos nuestra condición de esclavo. Si hoy en día, siglo XXI, te encuentras resistente y difícil de tragar ante la sola idea de la esclavitud, pues la mayoría de nosotros, de una forma u otra, somos descendientes de esclavos, y la mayor parte del nuevo mundo y nuestras naciones fueron levantadas a base de mano de obra esclava. Cuánto más difícil de creer pudo ser un evangelio de esclavos en los tiempos de Cristo, donde en la sociedad grecorromana habían al menos 12 millones de esclavos y la esclavitud ni siquiera era cuestionada como institución. Entonces, a un evangelio difícil de creer y de aceptar, añádele la imagen de la esclavitud. El evangelio no es una simple invitación a aceptar a Cristo o ser su asociado, sino un mandato a convertirse en su esclavo. Entendamos esto. Cuando le damos a alguien el evangelio, le estamos diciendo a ellos: me gustaría invitarles a ser un esclavo de Jesucristo. Me gustaría invitarles a renunciar a su independencia, renunciar a su libertad, a someterse a una voluntad ajena, abandonar todos sus derechos de ser propiedad controlada por el Señor. Ese es realmente el evangelio. Estamos pidiéndole a la gente que se conviertan en esclavos. Estamos pidiéndole a la gente que cambie de amo. No escuchamos mucho hablar de esclavos hoy en día, cuando la Biblia, como hemos visto, está plagada del idioma de esclavos. ¿O no nos suena conocido Mateo 16:24? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿O no nos es conocido Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El evangelio nunca se trató de hacer a los hombres libres, sino hacer al hombre libre del pecado. Es aquí donde radica la mayor parte del error del evangelio moderno. Jesucristo jamás habló de libertad individual, libertad personal, etc. Siempre estuvo claro, al menos para los cristianos del primer siglo, que la libertad presentada por Cristo era la libertad del pecado y de su consecuencia inmediata, la muerte eterna. En el pasado, entiendas el comienzo de la iglesia, el mundo y la sociedad le llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Como dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ser llamado cristiano era igual a ser seguidor de Cristo por su indiscutible
relación con Jesucristo. Inclusive algunos comentaristas y estudiosos piensan que la palabra cristiano significa esclavo de Cristo, así como cesareo significa esclavo de César. Pero hoy en día utilizamos la palabra cristiano para al menos referirnos a aquel que al menos cree en Cristo, pero no necesariamente le sigue. Esta palabra, al igual que la palabra esclavo, en este tiempo ha perdido su valor y significado, que costó la sangre y muerte de muchos, de muchos por simplemente proclamarse con este título de honor. Ser cristiano es igual a ser esclavo de Cristo. Esto nos da una gran lección de humildad en nuestra época moderna, donde nos aferramos tanto a los títulos. Ya a muchos no les basta con llamarse pastor, evangelista, maestro. Quieren autollamarse profetas, reverendos, apóstoles y hasta querubines. Pero todos los apóstoles, incluyendo Juan el Bautista, no se consideraron a sí mismos nada mayor que esclavos de Cristo, pues esa era la relación que tenían con Él. Ese era el título de honor que llevaban consigo, ser esclavo de Cristo. Todos los apóstoles, incluyendo Juan el Bautista. Y él lo expresa claramente en Mateo 3:11. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, escucha bien, cuyo calzado, dijo Juan el Bautista, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, el esclavo era el que llevaba el calzado del amo. En otras palabras, Juan el Bautista está diciendo: yo ni siquiera soy digno de ser esclavo del que ha de venir. Santo. Y es el mayor profeta nacido de mujer. Él dijo: ni siquiera soy digno de ser esclavo del que ha de venir. Y nosotros queremos títulos. Y nos aferramos a títulos. ¿Quieres un título, hermano? ¿Quieres un título, iglesia? Esclavo de Cristo. Sé un esclavo de Cristo. Y llévalo con honor hasta la muerte y hasta la tumba. Porque en la eternidad seguirás siendo esclavo. ¿Cómo comienzan la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento? Pablo, Pedro, Santiago, ¿qué dice? Siervos de Jesucristo, o sea, esclavos de Jesucristo. Inclusive María era esclava, hermano. María dijo en Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva, dulo, he aquí la esclava del Señor. María, he aquí la esclava del Señor. Hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ni María tampoco. Santo Dios. Inclusive también los ángeles son esclavos. Disculpen. Pues un ángel le dice a Juan en Apocalipsis, cuando se postra ante él, en Apocalipsis 22:9: pero él me dijo: mira, no lo hagas, le dijo el ángel, porque yo soy consiervo, o sea, sin dulos, consiervo tuyo. O sea, yo soy coesclavo al igual que tú, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios, porque aún yo también soy coesclavo tuyo, al igual que tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Por eso los ángeles son esclavos y como dice: adora a Dios. Aleluya. Santo. Sirve a Dios, adórale a Él.
Inclusive aún en el Apocalipsis, cuando ya estamos en el cielo, seguimos siendo esclavos. Apocalipsis 22, 1 en adelante. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos, en otras palabras, sus siervos, los esclavos, les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, o sea, esclavos, las cosas que deben suceder pronto. Así que aún en el cielo, así como los ángeles, seguiremos siendo esclavos, y esa realidad no va a cambiar. Los profetas fueron esclavos. Hubo esclavos en el pasado, lo somos ahora, lo seremos en el cielo, en la eternidad con Cristo, y sobre todo jamás dejaremos de serlo. Pregunto, ¿es esa hoy nuestra relación con Cristo? ¿Es esa hoy nuestra relación con Cristo? Pues si somos siervos, nos estamos quedando cortos. Mejor un esclavo que 100 siervos. Mejor un esclavo que 100 siervos. ¿Dónde están los esclavos? ¿Dónde están? Amén. Aleluya. Si hubiera más esclavos de Cristo hoy en día, probablemente habría más cristianos dispuestos a morir por Él. En el pasado, los esclavos que eran propiedad de hombres de distinción, honor y renombre, cuando morían, ponían el nombre de sus amos con sus respectivos títulos en las lápidas de sus tumbas, dándole así a un honor en el día de su muerte. Pregunto, cuando la muerte nos llegue, nuestra vida y muerte darán honor y gloria al único y verdadero Señor. Tu vida en el día de tu muerte dará honor y gloria como un esclavo a quien fue tu Señor. Santo Dios. ¿Qué dirá de ti ese polvo cuando muera? Cuando mueras, ¿qué hablará de ti el polvo ante tu Dios? Que si viviste como un esclavo para Él, gozarás de una eternidad con Él. ¿Dirá eso el polvo de ti cuando mueras? En Mateo 25, que el Señor pueda decir de nosotros en la eternidad: bien, buen esclavo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué mejor entrada al cielo, con esas puertas abiertas de la gran ciudad, que digan: bien, buen esclavo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, y las puertas de la gran ciudad serán abiertas de par en par para ti, para que veas el rostro del gran Rey. Aleluya. Mientras que a otros les dirá, y al esclavo inútil,
echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y nosotros, cuando entremos por esas puertas, responderemos como dice Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Porque toda la gloria, todo el honor es para el Rey, Señor, soberano, único y verdadero Dios. El Adonai, el Señor, el Kyrios, nuestro Dios. Reflexionas en este día, en esta noche, sobre las palabras aquí expuestas a través de toda la Escritura. Que seamos esclavos de Cristo y no esclavos del pecado, y que podamos vivir en acorde al Señor que nos llamó, y le demos gloria en esta vida y aún en nuestra muerte. Y escuchemos esas preciosas palabras cuando las puertas de la gran ciudad sean abiertas de par en par y entremos por ese gran pasillo para ver al Rey de gloria. Hasta aquí mi parte. Dios le bendiga, iglesia. Amén.